El Señor les bendiga. Mi nombre es Isidro Martínez, para los que no me conocen. Soy pastor misionero acá en Chihuahua, México. Soy pastor de la iglesia El Sembrador en Páramo, Morelos, y Dios nos ha permitido servirle por algún tiempo. Como deseo, quiero compartir con ustedes, o a mí en lo particular me fascina la historia o la vida del profeta Elías. Para mí Elías es uno de los grandes héroes dentro del Antiguo Testamento y en la Biblia en general. Me fascina ver cómo Dios le fortalece, cómo Dios lo utiliza, cómo Dios le protegió incluso de graves peligros que el profeta vivió. Vivió un tiempo muy convulso para la historia de Israel. El profeta Elías tuvo que sortear una serie de dificultades. Sin embargo, el profeta Elías fue un hombre valiente, totalmente valiente, arrojado, sin temor alguno. Él expuso aquello que Dios le dijo que dijera. Él lo dijo con toda valentía. Y me fascina ver cómo Dios autenticaba o cómo Dios respaldaba sus dichos a través de señales y a través de obras poderosas, obras magníficas, que no solamente protegieron a Elías, sino que también otorgaron honor a Dios a través de cómo Dios salvaguardó incluso la propia vida del profeta Elías. Me anima en demasía ver eso en el profeta Elías. Y hay casos particulares. Recordemos que Elías enfrentaba a la terrible y a la malvada Jezabel junto con su esposo Acab. Entonces vivió un tiempo convulso, un tiempo donde su vida corría gran riesgo y donde él, cuando Dios le ordenaba, él era valiente y enfrentaba las situaciones que tendría que enfrentar. Recordemos el contexto en el cual les quiero compartir en el capítulo 18 del primer libro de Reyes. Es un contexto donde no hay agua en Israel, donde el profeta Elías ora para que haya uh, esta sequía en aquellas tierras. Si usted conoce los detalles y si no los conoce, pues lo invito a leer todo el libro de Reyes y se va a dar cuenta lo magnífico que era o que es Dios en nuestra actualidad incluso, pero cómo Dios actuó en aquel tiempo. En ese contexto, bueno, eh, observamos que pues se edificaron lugares altos, había culto a Baal y todo lo que sucedía en el primer libro de Reyes. Y ahí en ese sentido Dios le permite a Elías enfrentar con toda valentía a los profetas de Baal en el capítulo 18. Quiero meditar con usted y quiero que meditemos en unos versículos de este capítulo 18, cómo él llama a los profetas de Baal y pide que se construya un altar, las 12 piedras, y en esas piedras, pues cada una de esas piedras representaba las 12 tribus de Israel. También le dice a los profetas que ellos también clamen a sus dioses, y puede ver la historia ahí en ese primer libro de Reyes, capítulo 18, cómo clamen a su Dios para que se consuma, para que lleve a cabo el, el portento que tiene que hacer en el capítulo 18. Sin embargo, no contestan los dioses de estos profetas de Baal, y Elías se burla de ellos. Elías les dice, bueno, quizás está ocupado, quizás está en una tarea más importante que el responder al de ustedes, y pide a las personas de Israel. Recordemos el contexto es de una gran sequía en Israel. Sin embargo, el profeta Elías les dice, echen 4 cántaros de agua. Cortó la leña, cortó el buey, lo puso sobre el altar, esas 12 piedras, y luego pide a la nación, o pide a los presentes ahí, les dice que llenen 4 cántaros de agua y entonces la derramen sobre el holocausto. Y eso lo pide durante 3 ocasiones, pide lo mismo. Y una tercera vez, imagínense la gente en ese momento, no tienen agua para beber, están luchando para satisfacer su necesidad hídrica que ellos tienen. Sin embargo, Elías aparentemente está desperdiciando este recurso tan valioso. ¿Cómo? Echándolo sobre el sacrificio. ¿Y qué hace Elías? Bueno, en ese contexto, al ver o los profetas de Baal no reciben respuesta, el profeta Elías ora a Dios y le dice lo siguiente en el versículo 36 al 38, registra
la oración de este profeta, de este gran profeta. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Fíjese la oración del profeta Elías ahí en el versículo 37 también. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. No sé si usted note la sencillez de la oración del profeta Elías. No hay grandes, no hay grandes palabras, no hay palabras rebuscadas, hay sinceridad en las palabras del profeta Elías. Sin duda, es un gran ejemplo para nosotros en humildad, pero también en valentía. Si usted lee también la historia del profeta Elías, se va a dar cuenta que él hizo grandes cosas humanamente hablando. Tuvo, sus, tuvo su campamento, tuvo su entrenamiento de reclutas en Kerit, tuvo su entrenamiento misionero, su entrenamiento de profetas en Sarepta. Él derrota, en esta ocasión va a derrotar a los profetas de Baal. La oración del profeta Elías es una oración, sí, sencilla, pero llena de fe, llena de fe, llena de, de certidumbre de que Dios va a contestar su oración. Y no era una oración basada en el egoísmo, de decir, Señor, evidencia que yo soy tu profeta y que todos ellos son profetas falsos y que a mí me honren como yo merezco. No, él busca a través de su oración que el pueblo, a través de la obra milagrosa de consumir el holocausto a través del fuego, él ora para que el pueblo se vuelva a Dios. Señor, por medio de esto, haz que tu pueblo vuelva hacia ti, vuelva hacia ti. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Y es lo que me maravilla, ver cómo el Señor responde a nuestras oraciones de fe. Por supuesto, no vemos descender fuego del cielo, pero observamos también que Dios es fiel en contestar a nuestras oraciones, cualquiera que sean estas, por muy sencillas que nuestras oraciones puedan llegar a ser. ¿Qué pasó entonces? Dice que entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto lleno de agua, que el agua brotaba y que el agua corría a través de los canales. Dice, conozca, dice, el holocausto, la leña también, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en las zanjas, o sea, que consumió el agua completamente a través del fuego que cayó del cielo. ¿Qué sucede? Bueno, Dios responde a la oración y envía fuego del cielo que no solamente consume el sacrificio, sino las piedras y aún el agua es evaporada a través de este calor. ¿Cuál fue la reacción? Bueno, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Es decir, que este gran portento hecho o llevado a cabo por el Señor, no solamente, no solamente mostró que Dios contesta la oración, sino que también tuvo como resultado que el pueblo se volvió a Dios. El pueblo volvió a Dios. Dios nos permite también a nosotros y a usted le permite estando en aquel lugar, o usted les permite estando en aquel lugar, ver cómo Dios puede usar nuestras vidas para traer gloria a su nombre y para que el pueblo y para que mucha gente vuelva hacia él. El pueblo vuelve a él a través, por supuesto, de la oración o como resultado de la oración hecha por el profeta Elías. Un hombre de total oración, el profeta Elías, y un hombre también entregado a Dios y que su vida fue caracterizada por el heroísmo. Eso me fascina en el profeta Elías. Pero ¿sabe qué? Elías era un hombre como nosotros. Elías no era distinto a usted y a mí. Elías no tenía cuatro ojos, ni tenía tres brazos, ni tenía un cerebro superdotado. No, Elías era como usted y como yo. ¿Qué sucede en el capítulo 19? Bueno, Dios le da la victoria, Dios le da el poder o Dios le da la victoria a través de estos profetas de Baal. Él oró y no hay lluvia. ¿Y qué sucede en el capítulo 19? Bueno, Elías se deprime. Señor, quítame la vida. Mira cómo estoy. Todos me persiguen. Estoy solo, Señor. Quítame, quítame por favor la vida.
hazme, por favor, que yo ya no viva, porque ya no tiene caso vivir en el capítulo 19, después de enfrentar a Acab, después de enfrentar a Jezabel, después de ver los grandes portentos de Dios, después de derrotar y asesinar incluso a los profetas de Baal, de ver esa gran victoria, acto seguido, el profeta Elías se deprime hasta la muerte. Y este capítulo 19 es muy citado o es muy enseñado en la consejería bíblica o en las capacitaciones de consejería bíblica para demostrar cómo debemos actuar cuando una persona se deprime. Pero lo interesante que yo quiero hacer notar a usted es que el profeta Elías no era distinto a nosotros, era igual que nosotros. Se deprimía, el profeta Elías se desanimaba, el profeta Elías se abatió, se deprimió, como usted, como yo. Era humano como cualquiera de nosotros. Era de carne y hueso. Falló el profeta Elías, dudó. ¿Por qué? Porque era humano. Era humano como Moisés, que también se desanimó, también falló. Era humano como Jonás, que por el desánimo también falla. Y también vemos al profeta Jonás, también todo triste, debajo de una calabacera. Y cuando Dios seca la calabacera, dice, ay, ¿por qué la secas? De no había hecho nada él para hacerlo. Vemos a Pablo deprimido, perdiendo aún la esperanza de conservar la vida. Vemos, vemos en el profeta Elías a un hombre como cualquiera de nosotros, como usted y como yo, un ser humano como usted y como yo, un ser humano sí lleno de fe, un ser humano con falencias, un ser humano con luchas, un ser humano con batallas, pero al fin y al cabo, como dice Santiago, Elías era un hombre como nosotros. No había nada extraordinario en Elías más que su fe en Dios. No había nada extraordinario en Elías más que su dependencia en Dios. Y cuando dejó de ver a Dios y miró sus circunstancias, entonces Elías se sintió abatido. Fíjese lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice, por supuesto, el contexto es la oración. Dice que Elías, versículo 17, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Elías tenía las mismas luchas que usted tiene. Elías luchaba con su orgullo como probablemente usted lucha con él. Elías luchaba con su angustia como usted lucha con ella. Dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice que el profeta Elías era un hombre como nosotros, no era distinto a nosotros, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dejó de llover por la fe de Elías y por la oración de Elías. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando estamos con Dios somos invencibles. Somos invencibles. Pero este mensaje es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde es más importante el mensajero que el mensaje, donde incluso dentro de los círculos cristianos ponemos más atención a quien dice tal verdad, a la verdad misma. La verdad es que esas personas, qué bueno que existan grandes líderes, grandes predicadores, grandes misioneros, grandes pastores, qué bueno, pero son hombres como nosotros. Tienen las mismas luchas que tenemos nosotros, tienen las mismas cargas que tenemos nosotros, pero tenemos que aprender de su ejemplo de fe. ¿Qué nos enseña el profeta Elías? ¿Qué podemos aprender del profeta Elías? No somos distintos, no somos ni superiores ni somos inferiores a nadie. Dios nos ve tal y como somos y Dios nos ama tal y como somos. Y si Elías pudo recibir respuesta a su oración, yo le digo que usted también la va a recibir, que también recibiremos respuesta a nuestra oración. Si Dios usó a un hombre con tendencia depresiva, como podemos ver al profeta Elías, yo sabía. Si Dios puede usar a una persona que vivió en pecado o que cae constantemente, si Dios puede usar a una persona que no le conoce, a una persona que no le busca, ¿no le podrá usar a usted? ¿No nos podrá usar a nosotros? El profeta Elías era un hombre como nosotros, era humano. ¿Qué nos enseña Elías? Que siempre tenemos que mirar al Señor. En las victorias tenemos que ver a Dios y decir, gracias Señor, porque tú no me escogiste, como en el caso de Elías, no me escogiste por mis virtudes. Es más,
no me escogiste necesariamente a pesar de mis debilidades, sino, como dice Pablo, me escogiste a causa de mis debilidades. Porque cuando mostramos nuestra debilidad o cuando somos conscientes de nuestra debilidad, vemos con más presencia el poder de Dios actuando aún en nuestra debilidad. Cuando estamos en victoria, tenemos que ver siempre al Señor. Cuando estamos desanimados, tenemos que mirar al Señor. Cuando fracasamos, tenemos que mirar al Señor tal como Elías. Elías no era distinto a usted y a mí. Sin embargo, Elías fue llevado de la tierra al cielo sin ver muerte. Gracias a Dios. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros y somos conscientes de ello. Y damos gracias a Dios por personas, por ejemplos como el del profeta Elías, que si nos quedamos con aquello que vivió en el libro de Reyes, podemos decir, wow, está más allá de mi alcance. Sí, se deprime, pero él es un profeta de Dios. Él es un profeta de Dios. Él pudo tener la capacidad dada por Dios de hacer milagros, de ver estos portentos sobrenaturales. Yo no, yo no, yo creo en Dios, sin embargo no creo que Dios me pueda usar a mí. Bueno, dice Santiago, nos cae de esa nube y dice, no, Elías es como tú y Elías es como yo. Lo mismo, carne y sangre, las mismas luchas, los mismos problemas que tú enfrentas, también los enfrentó Elías y Dios puede usar nuestros problemas incluso para el engrandecimiento de su obra. En realidad, yo te quiero animar a que creas lo que Dios puede hacer aún a causa de tu debilidad. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes esta lucha que también yo puedo llegar a tener y tengo todos los días. A veces pienso que soy menos de lo que Dios quiere, pero digo, no, tengo que meditar y tengo que decir, Dios, soy lo que Dios me ha permitido ser y Dios quiere hacer una obra a causa o por medio aún de mi debilidad. Dios les use y Dios les bendiga a donde quiera que vayan. Es un placer compartir con ustedes